¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la refrigeración por compresión de vapor en el caso real. Estos dispositivos son cíclicos y los fluidos de trabajo utilizados en los ciclos de refrigeración se llaman o se denominan generalmente refrigerantes. Aquí tenemos nuestro esquema del ciclo. Vamos a ver que consta de un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Y vamos a hablar un poquito sobre las características de estos. Para el compresor sabemos que trabaja con vapor, eleva la presión del vapor y de la temperatura de saturación del vapor por encima de la temperatura ambiente. Y bueno, tenemos diferentes tipos, que puede ser el alternativo, el rotativo, el de tornillo y los centrífugos o de scroll, entre otros. Tenemos el condensador que técnicamente elimina el calor del vapor. Tenemos los elementos de expansión que controlan el paso del refrigerante. Estos se encargan de disminuir la presión drásticamente. Tenemos una válvula de expansión, tubos capilares, unas válvulas electrónicas, entre otros. Tenemos el evaporador que extrae el calor del medio a ser enfriado. Vamos a tener diversos aspectos importantes para este proceso, los vamos a explicar con el esquema. Como pueden ver, aquí tenemos algunos de los refrigerantes que se utilizan. Tenemos los clorofluorocarbonos, tenemos los hidroclorofluorocarbonos y los hidrofluorocarburos. En nuestras tablas del Cengel, en la tabla 12A, podemos encontrar el refrigerante 134A como ejemplo de ellos. Y bueno, vamos a ver aquí ya con el esquema y el diagrama TS algunas de las características de este proceso. En el ciclo ideal, el refrigerante sale del evaporador y entra al compresor como vapor saturado. En la práctica nos resulta un poco más difícil y en este caso, como es el real, el estado del refrigerante es un poco difícil de controlar a esa precisión. Entonces, en lugar de eso, es fácil diseñar el sistema de modo que el refrigerante se sobrecaliente ligeramente a la entrada del compresor. Este pequeño sobrecalentamiento asegura que el refrigerante se evapore por completo cuando entra al compresor. Y por consiguiente a esto, la entropía del refrigerante puede incrementarse en los procesos de 1 a 2 o disminuir igual en el proceso de 1 a 2 durante la compresión real. Y es inevitable tener cierta caída de presión en el condensador, así como en las líneas que lo conectan con el compresor y la válvula de estrangulamiento. Y pues a partir de esto el refrigerante se enfría un poco antes de que entre a la válvula de estrangulamiento. Y se debe tener en cuenta esto, dado que el refrigerante entra al evaporador con una entalpía inferior y por ello puede o podría absorber más calor del espacio refrigerado. Y para terminar, la válvula de estrangulamiento y el evaporador se localizan muy cerca el uno del otro. Entonces esto ocasiona que la caída de presión de la línea de conexión sea pequeña, pero hay que tomarla en cuenta. Ejercicio. Al compresor de un refrigerador entra refrigerante 134A como vapor sobrecalentado a 0.14 megapascales y menos 10 grados centígrados a una tasa de 0.05 kilogramos sobre segundo, y sale a 0.8 megapascales y 50 grados centígrados. El refrigerante se enfría en el condensador a 26 grados centígrados y 0.72 megapascales y se estrangula a 0.15 megapascales. Descarte toda posibilidad de transferencia de calor y caída de presión en las líneas de conexión entre los componentes y determine a. La tasa de remoción de calor del espacio refrigerado y la entrada de potencia al compresor, b. La eficiencia isentrópica del compresor y c. El coeficiente de desempeño del refrigerador. Vamos a ver que tenemos nuestro diagrama TS para apoyarnos en la solución del ejercicio. Pues vamos a ver que para el estado 1 tenemos una presión de 0.14 megapascales y una temperatura de menos 10 grados centígrados. Entonces, en nuestras tablas, de las tablas A13, vamos a obtener nuestra entalpía, que es de 246.36. Para el estado 2 tenemos una presión de 0.8 megapascales y una temperatura de 50 grados. Y igual de la tabla A13 vamos a obtener nuestra entalpía, que es 286.69. Para nuestro estado 3 tenemos 0.72 megapascales y una temperatura de 26 grados. Vamos a utilizar en este caso la tabla A11 y vamos a buscar en líquido saturado por las condiciones del problema, y pues apoyándonos de nuestro diagrama podemos ver que es un líquido saturado. Vamos a utilizar el 87.83. Luego vamos a también obtener el estado de H4, que es prácticamente el mismo por el estrangulamiento. Entonces vamos a utilizar la misma entalpía, que sería 87.83. y vamos a pasar con el inciso A. Vamos a calcular nuestra tasa de remoción de calor del espacio refrigerado y la entrada de potencia al compresor por nuestras fórmulas ya definidas. Vamos a utilizar el flujo básico que nos estaban dando al comienzo por la entalpía 1 menos la entalpía 4, y pues sustituyendo vamos a obtener
el 7.93 kilowatts. Y para la entrada de potencia vamos a utilizar igual nuestra fórmula, que es el flujo H2 menos H1, lo cual nos resulta 2.02 kilowatts. Vamos a proceder a calcular el inciso B para la eficiencia isentrópica del compresor. Vamos a obtener esta fórmula de aquí, que bueno, nos ayuda a calcularlo. Y en este caso podemos ver que vamos a ocupar una H2S. La vamos a calcular de la siguiente forma. H2S, apoyándonos en nuestro diagrama TS, podemos ver que tenemos la misma presión, se encuentra sobre la misma línea de presión y tenemos una presión de 0.8 megapascales. Y vamos a ver también que se encuentra sobre la misma línea de entropía. Entonces vamos a utilizar para S2S vamos a utilizar la S1, que apoyándonos en nuestro diagrama TS podemos ver que la línea punteada representa este estado. Entonces vamos a utilizar la misma S, que equivale a 0.9724, y a partir de ahí en nuestras tablas podemos calcular el valor de nuestra H, que para este caso es 284.21, y con esto podemos calcular ya la eficiencia isentrópica. Entonces vamos a utilizar el 284.21 menos 246, que era nuestra entalpía número 1, sobre 286.69 menos 246.36. Damos un total de 0.939 o 93.9%. Para finalizar vamos a calcular el coeficiente de desempeño del refrigerador, o el COP. Vamos a utilizar la tasa de remoción de calor sobre la entrada de potencia. Esto nos va a dar 7.93 kilowatts sobre 2.02, y nuestro coeficiente de desempeño del refrigerador es 3.93, más o menos comparado con el coeficiente de desempeño de los refrigeradores de uso comercial, como los que se utilizan en algunos centros comerciales. Y bueno, sería todo.